Hola, muy buenos días. Mi nombre es Israel Catarí, integrante del equipo número 4. Seguimos con las exposiciones de la legislación ambiental venezolana. En este caso vamos a hablar de los recursos naturales, en el cual vamos a hacer énfasis en lo que es la diversidad biológica, los recursos forestales, las faunas silvestres, los ABRAES, que son las áreas bajo régimen de administración especial, y los parques de recreación. Como les dije, somos el equipo número 4, el cual está integrado por Baldayo Wilmer, Catarí Israel, Jiménez Freddy, Galíndez Margi y Lugo Rosauro. Comenzamos. Biodiversidad. La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este concepto incluye varios niveles de organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado. A su variabilidad genética. A los ecosistemas de los cuales forman parte de estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluyen los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a niveles de genes, especies, ecosistemas y regiones. ¿De dónde sale el término de biodiversidad? El concepto fue acuñado en el año de 1985 en el Foro Nacional sobre la Diversidad Biológica de los Estados Unidos por Edward Wilson, entomólogo de la Universidad de Howard y prolífero escritor sobre el tema de la conservación ambiental, quien tituló la publicación de los resultados del foro de 1988 como biodiversidad. Tres atributos que tiene la biodiversidad. Los niveles de genes hasta paisajes o regiones podemos reconocer tres atributos de la biodiversidad. Estos son la composición, la estructura y la función. En lo que respecta a la composición, esta es la identidad y variedad de los elementos. Estos incluyen qué especies están presentes y cuántas hay. Como punto número 2 tenemos la estructura. Es la organización física o el patrón del sistema. Esto incluye la abundancia relativa de las especies, abundancia relativa de los ecosistemas, grado de conectividad, entre otros. Como punto final número 3 tenemos la función. Son los procesos ecológicos y evolutivos. Estos incluyen a la depredación, competencia, parasiticismo, dispersión, polinización, simbiosis, ciclo de nutrientes, perturbaciones naturales, entre otros. Biodiversidad en el mundo. La biodiversidad en el mundo comprende una amplia gama de fenómenos que no pueden ser cuantificados de una sola forma. De manera que la magnitud de la biodiversidad de un país puede ser reflejada a través de indicadores tales como los diferentes tipos de ecosistemas y vegetaciones que contiene esta, el número de especies que posee, el cambio en la riqueza de especies de una región a otra, los endemismos, la variación genética de la población, el número de plantas domésticas, así como la variedad de procesos y funciones que desarrollan los seres vivos. Importancia de la biodiversidad. La biodiversidad es importante ya que es la que garantiza el bienestar y el equilibrio en la biosfera y asegurando el mantenimiento de la vida a lo largo de los diferentes procesos geológicos por los cuales ha pasado la Tierra en todo el tiempo. Es la mayor riqueza de nuestro planeta y aún así la hemos hecho más frágil a medida que van pasando los años con respecto a la contaminación que la humanidad le hace a la madre Tierra. Clasificación de la biodiversidad. Existen 3 niveles de análisis para el estudio de la biodiversidad biológica. Número 1. Diversidad genética. Está entre los individuos de una especie dada. Diversidad de especies. Se refiere al número de especies. Diversidad ecológica. Es la variedad de comunidades en los ecosistemas. ¿Qué pasaría sin la biodiversidad? Si quita una especie, las demás no pueden sobrevivir ya que hacen parte de la alimentación de algún animal. Y si se destruye una especie, se morirían varias. Número 2. Dentro del ecosistema, cada especie cumple su función. Algunas tienen mayor impacto sobre el entorno. Número 3. Se extinguieran algunas especies importantes, se crearía un gran desequilibrio ambiental. Causas que provocan la pérdida de biodiversidad. Número 1. La contaminación de los hábitats y los recursos alimentarios de los seres vivos con fertilizantes, insecticidas, pesticidas, emisiones y vertidos tóxicos que alteran su proceso reproductivo.
Número 2. La introducción de especies en hábitats nuevos, lo que provoca un desequilibrio entre las especies. Número 3. El cambio climático. Número 4. La repoblación forestal con monocultivos de rápido crecimiento. Biodiversidad en Venezuela. Venezuela es un país megadiverso, ubicado entre los 3 primeros países del mundo con mayor variedad de vida, considerado como el sexto país en América Latina y el 10º a nivel mundial. Tenemos una riqueza natural calculada de unas 355 especies de mamíferos, 1.380 especies de aves, 341 especies de reptiles, 284 especies de anfibios, 1.800 especies de peces, entre marinos y de agua dulce, de los del río, y en lo que respecta a la fauna, unas 25.000 especies de plantas donde se incluyen las orquídeas, los árboles, los helechos y parientes, en un territorio multicultural y poliétnico. Aquí tenemos una pequeña tabla con lo que son las aves, los mamíferos, los reptiles, los anfibios, los peces, los insectos, hongos, algas, vegetación y planta. Todo esto forma parte de la biodiversidad de Venezuela. Esta es una pequeña parte de la biodiversidad de Venezuela, ya que esta es muy extensa. Como ya lo acabamos de decir, somos el 6º a nivel de Sudamérica y el 10º a nivel mundial. Tenemos en Venezuela la Estrategia Nacional de Conservación de la Diversidad Biológica. El gobierno nacional se ha encargado de promulgar lo que es la Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica. Esto fue en el año de 2010 al 2020, con un plan de acción nacional que es una estrategia y plan multisectorial con cobertura nacional desarrollada por el gobierno de Venezuela y así ser implementado durante el periodo de 2010 a 2020. En este tiempo está en periodo de revisión. La estrategia contiene 7 líneas estratégicas para lograr la conservación de la diversidad biológica en Venezuela. Estas líneas son: la número 1, gestión de la información sobre la diversidad biológica. Como línea número 2 tenemos la conservación de las especies amenazadas. Como línea 3, áreas estratégicas para la conservación. Línea 4, aprovechamiento sustentable de componentes de la diversidad biológica. Línea 5, prevención, control y irradiación de especies exóticas. Línea 6, control y fiscalización de organismos genéticamente modificados. Línea 7, tenemos la prevención y manejo de tráfico o comercio ilícito de organismos. Ok, para finalizar, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 22 de mayo como el Día Internacional de la Biodiversidad. Bueno, compañeros, es todo por mi parte. Ahora la dejo con mi compañera Margie Galíndez. Muchas gracias. Buenas tardes, quien les habla mi persona Margie Galíndez. Hoy le estaremos hablando sobre la legislación ambiental en función de la biodiversidad. Es importante porque nos permite un mecanismo de control que garantice la conservación de las especies y de un ambiente libre de contaminación. En nuestro país Venezuela tenemos una serie de leyes que las estaremos mencionando de manera jerárquica y comenzamos con lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual es la obligación del Estado y de todos los habitantes que integran el país de garantizar y proteger los derechos ambientales de todas las generaciones, como lo establece en sus 3 artículos 127, que el Estado se encargará de proteger el ambiente, diversidad biológica, recursos energéticos o todo lo que conlleva a parques naturales, infinidades en función de la importancia ecológica. Tenemos el artículo 128, ¿verdad? Que igual el Estado establecerá el desarrollo de una política para el ordenamiento del territorio en función de una realidad ecológica, entre otros, por medio de esas directrices de un desarrollo sustentable. Es importante también el artículo 129 porque igual el Estado impedirá o no aceptará a la entrada del país sobre los desechos tóxicos, peligrosos y también la utilización de armas nucleares, biológicas, químicas, entre otros. Igual me parece de gran importancia y relevancia este artículo porque sabemos que una de las cosas que más ha generado un desequilibrio ambiental son esas guerras fratricidas que lo que nos deja como consecuencia es el ambiente contaminado.
Continuando así, ¿verdad? Lo que es la Ley Orgánica del Ambiente, que son disposiciones y principios para la gestión del ambiente. ¿En función de qué? De un marco de desarrollo sustentable, y es fundamental porque contribuye a la seguridad y al logro máximo de bienestar del planeta y con un interés obviamente para la humanidad. En este caso tenemos el artículo 41, ¿verdad? Que tiene derecho y deberes la participación de los pueblos indígenas, las comunidades locales, en función de que de la formulación, aplicación, evaluación, del control y los planes y programas de desarrollo nacional. El artículo 43 también es un deber y un derecho a la denuncia, cuando obviamente vemos que hay una residencia que contrarreste o esté en contra de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. El artículo 64, ¿verdad?, que es muy importante, que es derecho a la información del ambiente, y está obviamente garante para todas las personas. La Ley de Gestión para la Diversidad Biológica, su objetivo establece las disposiciones para la gestión de diversidad en función de sus diversos componentes. Estos tres artículos, que es el artículo 8, artículo 29 y artículo 15, dependerán de la Autoridad Nacional Ambiental. El 8 es más que todo un principio de precaución, conservación, manejo, utilización y aprovecho sustentable de las actividades relacionadas con obviamente la diversidad biológica. El artículo 28 igual es la autoridad nacional, ¿verdad? Pero encaminado con el Ejecutivo Nacional, que establecerá esos criterios, indicadores, parámetros para esas evaluaciones. Y el artículo 15, ¿verdad?, que también lo establece dentro de una estructura organizativa, para que para esa coordinación y protagonismo de lo que ya hemos venido hablando, que es la participación de las comunidades locales, los pueblos indígenas, en función de esa diversidad biológica. La Ley Penal del Ambiente es muy importante porque ella nos garantiza el cumplimiento de todas las leyes mencionadas, como lo es el artículo 18, que dice orden público, la obligación de restituir, reparar el daño y indemnizar los perjuicios causados. El 21, que establece que todo el delito contra el ambiente nace acción penal para el castigo culpable. En este caso, podrían ser sanciones por castigo comunitario, la cárcel, pagar multas, entre otras cosas, cuando se incumplan con toda esta normativa legal que tiene nuestro país. Artículo 32, los miembros de los pueblos y comunidades indígenas que cometan hechos tipificados también serán juzgados. No por el hecho que sean o abarquen zonas respetadas, no van a tener sanciones, porque todo lo que conlleva un impacto sobre el ambiente tendrán sus consecuencias, como lo dijimos anteriormente. También es muy importante resaltar esas instituciones que protegen la biodiversidad de Venezuela, como es la UCANA, Fundación de Tierra Viva, Bioparque, Sociedad Ecológica, Conservación de Agua, Fundación La Tortuga, Provita, Fundesi, Fundación Aguadalara, Programas Tropicales, entre otras muchas más que colaboran y contribuyen con esta acción tan fructífera como es la preservación del medio ambiente. Aquí vamos a mencionar una resolución muy importante, número 217, que establece la veda total indefinida de los espacios forestales, en este caso el caoba, el cedro, el mijao, entre otros. ¿Qué es la veda? La veda, ¿verdad?, es un periodo de tiempo que se estableció para impedir esa extinción de las especies. ¿Qué quiere decir con esto? Que la veda tiene por objeto proteger el periodo de reproducción, reclutamiento y crecimiento de las diversas especies, para evitar la depredación de estos recursos naturales y proceder a su reproducción. En este caso, ¿verdad?, lo mencionamos también a nivel marítimo, como son o se destacan en la actualidad el atún de aleta azul, que lo observamos aquí. Vamos a ver si... el azul, lo que es el mero, el camarón, ¿verdad?
¿Cuáles son esos tipos de veda? Veda temporal fija, que es un ejemplo en la Gaceta Oficial 34.702, ¿verdad? El mismo establece un periodo de veda comprendido del 2 de abril al 30 de noviembre. Quiere decir que es temporal. ¿Por qué? Porque ya es un periodo de tiempo estipulado. En cambio, el veda permanente es un periodo de tiempo pero indefinido. Y la veda temporal variable, que en ese año puede variar dependiendo de las evaluaciones que se hagan con respecto a esta gama de diversidad marina. ¿Por qué? Para evitar su extinción. Sabemos que es muy importante todos estos recursos naturales para el equilibrio ecológico que siempre estamos buscando. Culmino con este pensamiento que dice: la diversidad y la variedad son esenciales para el progreso y el desarrollo humano. Sabemos que todos dependemos de todo, somos uno solo a nivel global, no solamente hay que concientizar a nivel de Venezuela, sino no de forma micro, sino macro. Sabemos que aunque en nuestro país se den estas normativas legales, es preocupante lo que ha pasado a nivel nacional, que esperemos que haya una toma de conciencia y un cambio, porque el cambio lo hacemos todos, no solo uno, y que menos mal existen estos tipos de comunicaciones para podernos expresar y también para adquirir conocimiento de que no teníamos. ¿Para qué? En función de nosotros mismos, porque siempre es un interés tanto humano como animal, de ecosistema en general. Espero que haya sido fructuosa esta investigación. Los dejo con mi compañero Freddy. Buenos días, mi nombre es Freddy Jiménez. Estaré conversando con ustedes acerca de la legislación forestal en Venezuela en lo que respecta a los recursos forestales. Pues para empezar, habría que definir un poco acerca de lo que son los recursos forestales, y pues no son más que todos aquellos elementos tanto bióticos como abióticos presentes dentro de los bosques y que ellos tienen la capacidad de satisfacer las necesidades humanas tanto de manera directa como de manera indirecta. Los recursos forestales en Venezuela pues incluyen una gran diversidad de especies de árboles y de flora que son fundamentales para la biodiversidad de los elementos que hay dentro del país. Son esenciales para el bienestar humano y del medio ambiente porque bueno, ellos nos proveen de alimentos, nos proveen de ingresos, nos proporcionan incluso refugio y energía a toda la población, y también juegan un papel fundamental en lo que respecta a la protección del medio ambiente y a la regulación del clima. Para comenzar con lo que respecta al marco jurídico, pues bueno, las leyes forestales en Venezuela están compuestas por una serie de leyes, decretos y demás instrumentos jurídicos en que se establecen normas para la conservación, el propio manejo y aprovechamiento de estos recursos que están bajo protección. En esta oportunidad hablaremos solamente de los más importantes. Empezamos hablando pues bueno de lo que es la ley de bosques. Y la ley de bosques pues nace en el año 2013. Lo que respecta a las leyes de Venezuela en materia ambiental forma un hito, y dado que en su artículo 1 establece como su objetivo principal pues garantizar la conservación de los bosques y demás elementos y componentes del patrimonio forestal y otras formas de vegetación silvestre no arbórea. ¿Por qué es importante esta ley? En primer lugar, pues reconoce un valor intrínseco de los bosques y de estos recursos como ecosistemas de corte esencial para la biodiversidad, la regulación climática, la protección de los recursos hídricos
En segundo lugar, porque establece un marco legal para el manejo sostenible de los bosques, en que se asegura el aprovechamiento racional para las presentes y futuras generaciones. En tercer lugar, pues promueve la participación ciudadana en la gestión forestal, reconociendo el rol fundamental de las comunidades locales en la conservación de los bosques. ¿Qué cubre esta ley? ¿Cuáles son los puntos más importantes? Pues bueno, uno, la definición de los bosques. ¿Por qué? Porque define son las zonas protegidas, que son netamente protectoras, las zonas de producción y las zonas de bosques de uso múltiple. Zonas de protección forestal, pues bueno, de forma certera, pues se delimitan las áreas con alto valor ecológico y procede a protegerse de dichas zonas. Planes de manejo forestal, pues está en la obligación de elaborar planes para el aprovechamiento sostenible, pues, de dichos recursos forestales. Permisos forestales, sale la regulación de las actividades como extracción, por ejemplo, la extracción de la madera, de ciertas rocas y tipos de elementos dentro del bosque, y de la construcción de ciertas infraestructuras que estén protegidas. Pues está también la reforestación, que es obligatorio reforestar las zonas donde han sido deforestadas, sobre todo por la tala ilegal de ciertos grupos de individuos. Y la otra parte que también es muy importante es que es la educación ambiental, donde se promueve la concientización de la protección ambiental en toda la población. Entre las otras leyes y elementos del marco jurídico se encuentra la ley de suelos y de aguas. Pues esta ley rige la conservación y fomento y aprovechamiento de los recursos naturales que en ella se determina. Esta ley pues fue promulgada en el año 1961, aunque fue derogada por la ley de aguas, pero que actualmente, a pesar de toda de su derogación, aún se siguen aplicando sus principios, sus disposiciones, y siguen estando vigentes en otras leyes, como por ejemplo la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Bosques, que ya hablamos anteriormente. ¿Cuál es la importancia de la Ley Forestal de Suelos y Aguas? En primer lugar, pues la conservación de recursos naturales y renovables. La ley en cierto modo busca proteger y conservar los bosques, los suelos y las aguas, que son vitales para el ambiente y el desarrollo de la nación. En segundo lugar, la biodiversidad. Los bosques son hogar de una gran cantidad y diversidad de especies y plantas, animales, muchas de las cuales son endémicas, que corren riesgo dentro de Venezuela. Entonces la ley lo que hizo fue contribuir a la conservación de estos ecosistemas y de las especies que se encuentran dentro de ella. La regulación del clima, porque los bosques, a pesar de no solamente dar oxígeno, son también una parte fundamental en lo que respecta a la regulación climática, porque ellos absorben el dióxido de carbono y de esa forma ellos logran liberar el oxígeno, que es el cual que todas las especies y seres vivos respiramos. Y de esa misma forma la ley fomenta a la conservación forestal para mitigar el cambio climático que existe. La protección de los recursos hídricos, pues bueno, los bosques ayudan a proteger las fuentes de agua potables y de forma muy fundamental previenen la erosión de los suelos, que a través del mismo suelo es por donde se desarrollan las cuencas y todos los afluentes de acuíferos que pueden haber.
Y esta ley, pues en este punto en particular, establece medidas para la conservación de todas las cuencas hidrográficas. Es por eso que, por ejemplo, hablamos de que en el estado Lara, lo que es el Parque Yacambú, el Dinira, el que se encuentra en la zona esta del Manzano, se hicieron parques, pues bueno, porque de ellos nacen las vertientes de agua y los afluentes que son necesarias y que van hacia las cuencas hidrográficas de las cuales nos abastecemos nosotros y se abastecen también otros seres vivos. El manejo sostenible de recursos hídricos también es otro punto en que esta ley se toque, pues la ley promovía el aprovechamiento racional de todos los recursos y que se asegure que la explotación sea de manera sostenible y no exagerada, que no sobreexploten los recursos y que esto preserve los recursos para las generaciones futuras. También existe otro punto que es la prevención de los incendios forestales. La ley establece medidas para la prevención y para la prevención de ciertos incendios que son uno de los más grandes problemas que se ven en los bosques. También está la conservación de la fauna silvestre. La ley en cierto modo prohibía la caza y el tráfico de la misma fauna silvestre que se encuentran dentro de los bosques, y de esa manera otorgaba y proporcionaba una protección a las especies más desprotegidas del país. También existe la utilización racional de los suelos, que la ley también promueve la utilización racional de los suelos, como se habla en el punto anterior, para evitar la degradación y la erosión que se produce en los suelos, y de esta manera se preserva una fertilidad que ayuda en la producción agrícola. También está la protección de las aguas, que lo que hablamos anteriormente, que también la ley establece una protección para ciertas cuencas hidrográficas y acuíferos, las protege y las previene contra la contaminación, que de esa forma se garantiza la calidad del agua para el consumo humano y para la conservación de las otras especies y de los demás del ecosistema. También existe una gran cantidad de decretos, pero en este punto tocaremos este decreto, que es el decreto número 2214. Son las normas para la administración de las actividades boscosas en áreas boscosas. El decreto fue publicado en la Gaceta número 4418, extraordinaria del 27 de abril de 1992. Establece normas para la administración de las actividades boscosas en áreas boscosas de Venezuela, y pues este tiene por objetivo regular todas estas actividades en todas estas zonas boscosas del país. ¿Para qué? Para garantizar la conservación, el buen manejo, el aprovechamiento racional de los recursos y evitar la sobreexplotación de los mismos. ¿En qué ámbito se aplica este decreto? Pues bueno, obviamente en las zonas boscosas, en las zonas de bosques protectores, que son aquellos que cumplen las funciones de proteger tanto el suelo como el agua y toda la biodiversidad que se encuentren dentro de ellos. Están los bosques de producción, que son aquellos que producen madera y algunos otros recursos de esta índole forestal. Y están los de uso múltiple, que son aquellos que permiten un uso combinado tanto de protección, están protegidos, son también de producción y también para la recreación, son zonas de recreación. También hay ciertas actividades reguladas dentro de este decreto. Por ejemplo, sería la extracción de madera. Este decreto pues establece unos requisitos para la extracción de este recurso, para evitar la tala indiscriminada de árboles. Está también la apertura de vías, regular la construcción pues de vías
y de senderos, de caminos en las zonas boscosas con el fin de minimizar el impacto que esto ocasione. También se desarrollan investigaciones científicas, regular también todo lo que es la investigación en áreas boscosas. Se asegura de que esta investigación cause el menor daño posible dentro del bosque. También, pues bueno, lo que como se hablaba en un momento, también son de zonas, las actividades recreativas. Pues las actividades recreativas son el uso, por ejemplo, como está el bosque Macuto, que también es una zona que también se promueve la recreación, pero de forma responsable. ¿Cuál es la importancia de este decreto? Regula el aprovechamiento forestal, que bueno, se regula pues asegurando la extracción de madera de forma sostenible, sin causar daños al ecosistema, preservando la biodiversidad que se encuentra dentro de los bosques. También en lo que es minimizar el impacto en las actividades en áreas boscosas. Establecen normas, como se habla, en la construcción de vías. También está la protección de la biodiversidad, en que se regula todo lo que son las actividades que pueden afectar la flora, la fauna dentro de estos bosques. Y también está la promoción de actividades ecoturísticas en áreas boscosas aptas para este tipo de actividades, pues. También se promueve el desarrollo sostenible, permitiendo el aprovechamiento racional de estos recursos, que son importantes para las comunidades que se abastecen de estos mismos. ¿Qué ejemplos tiene esta aplicación? Pues la exigencia de planes y manejos forestales, por ejemplo. La realización de estudios de impacto ambiental, el cierre de áreas boscosas, actividades que no estén permitidas, como por ejemplo son la tala indiscriminada, pues incluso que haya minería ilegal, y pues también la promoción de, como se dice anteriormente, la promoción de actividades recreativas en estas zonas boscosas. En lo que este decreto permite la conservación de los bosques, pero que a su vez es un reto que requiere un esfuerzo conjunto tanto del Estado como de la sociedad civil y incluso la parte privada. Todos estos decretos, todas estas leyes son importantes para la gestión de áreas boscosas, pero la efectividad del decreto depende del cumplimiento y de la conciencia ambiental que tenga la misma población venezolana. Pues bueno, la legislación forestal en Venezuela es fundamental porque a través de ella se permite la protección de recursos y de medios necesarios para la supervivencia y la satisfacción de las necesidades del hombre y de las demás series y especies vivientes dentro de los mismos. Que todas estas leyes y todos estos decretos se atribuyen a unas normas en las que se promueve y se gestiona todo lo que es la preservación de la biodiversidad en los bosques y para las generaciones futuras. Pues bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, lo dejo con mi compañero. Mi nombre es Rosaura Luz y les vengo a hablar sobre la fauna silvestre de Venezuela. La fauna de Venezuela es una de las más variadas y exóticas del mundo, gracias a su ubicación geográfica y a la diversidad de sus ecosistemas. Venezuela alberga una gran cantidad de especies. La fauna venezolana es igualmente diversa. Algunos datos sobre los animales de Venezuela incluyen aves. Se estima que existen aproximadamente 1.364 especies de aves, a las cuales 48 son endémicas de Venezuela. Les voy a hablar sobre algunos animales en peligro de extinción en Venezuela. El armadillo gigante se distribuye entre la cordillera de la costa y los Andes.
además del estado Apure, Banina, Portuguesa, Lara y Yaracuy y Zulia. Colibrí tijera. Esta especie se ve amenazada por la pérdida de su hábitat debido a la tala y a la quema de las zonas boscosas de la península. Pajuil, de copete de piedra. Esta ave es de gran tamaño, bastante llamativa, posee gran protuberancia que sobresale de las partes frontales de la cabeza. Además, su plumaje es negro intenso en la parte superior y blanco en el vientre, y la punta de la cola se encuentra en peligro de extinción en dos razones: la destrucción de su hábitat natural y la caza indiscriminada. La tortuga Roo es la tortuga más grande que habita en suelos venezolanos. Se encuentra en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat natural, el tráfico de sus huevos y la sobreexplotación de su población para consumo culinario. El caimán del Orinoco se encuentra en la lista de los animales en peligro de extinción debido a que es cazado por su piel, que se utiliza para la industria paletera. Además de destrucción del hábitat, también ha mermado la población de estos grandes reptiles. El tigrillo se encuentra en peligro de extinción debido a la caza para el consumo anuado a la transformación de su hábitat, para transformarla en áreas de cultivo y la construcción de infraestructura. El águila arpía se encuentra en peligro de extinción principalmente debido a la destrucción del hábitat. Mono araña se alimenta de frutos, semillas, miel, insectos y madera, entre muchos otros elementos. Su principal amenaza es la deforestación del hábitat debido a la construcción de infraestructuras en la zona. El oso andino es la única especie de oso en América del Sur. En Venezuela puede observarse en la Sierra de Paraguay, estado Zulia, y en zonas andinas montañosas al oeste del país, como Mérida y Lara. Se encuentra en riesgo debido a la caza furtiva y a la deforestación de su hábitat. Nutria gigante se encuentra gravemente amenazada debido a la caza, pues con su piel se fabrican pieles y prendas de vestir. Además, también se consume su carne y considera a la nutria un animal de exhibición. Les voy a hablar sobre la Ley de Protección de la Fauna Silvestre. En el artículo 1, la presente ley regirá la protección y aprovechamiento racional de la fauna silvestre, de sus productos y el ejercicio de la caza. En el artículo 2, a los efectos de la presente ley se considera fauna silvestre los mamíferos, aves, reptiles, batrocios que viven libremente fuera del control del hombre en ambientes naturales y que no puedan ser objeto de ocupación sino por la fuerza. 2. Los animales de igual naturaleza amenazados o domesticados que tornen a sus condiciones primitivas y que por ello sean susceptibles de captura, como lo son los animales silvestres apresados por el hombre y que posteriormente recobren su libertad. En el artículo 9, toda persona que pretenda ejercer la caza deberá obtener las licencias y cumplir los requisitos y obligaciones que se refiere esta ley, a cuya disposición queda sometida.
En el artículo 10, la caza realizada en contravención a las disposiciones de esta ley no confiere la propiedad de los animales cazados ni de su producto y constituye delito castigado conforme a la disposición prevista en el título 5. Saludos, mi nombre es Wilmer Baldayo. Ahora hablaremos de legislación en materia de recursos naturales. Trataremos los que son los ABRAES y parques de recreación. Comenzaremos con la resolución número 00044 de fecha 22 de julio del 2009, donde se prohíbe la ocupación ilegal de los espacios declarados como parques nacionales, monumentos naturales, así como de los parques de recreación. De Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, según número 39231. ¿Qué es un ABRAE? Son las áreas bajo régimen de administración especial, ABRAES. Son áreas del territorio nacional que se encuentran sometidas a un régimen especial de manejo conforme a las leyes especiales, según los artículos 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. En otras palabras, estos espacios están sometidos a un régimen especial de manejo representado por un conjunto de normas y directrices que tienen por objeto la defensa, conservación y mejoramiento de los mismos, en razón de que sus características geográficas, paisajísticas, geoestratégicas, topográficas y socioculturales difieren del resto del territorio nacional. Por ello su carácter y tratamiento excepcional. El conjunto de ABRAES está conformado por 24 categorías diferentes, de los cuales se han empleado hasta ahora 21 de ellas. De estas 6 son de particular importancia para la conservación de la biodiversidad, los que son parques nacionales, monumentos naturales, refugios de fauna silvestre, reserva de fauna silvestre, santuario de fauna silvestre y reservas de biosfera. En Venezuela se han decretado un total de 406 ABRAES que cubren una superficie total de 96.892.667,011 de hectáreas, representado aproximadamente por el 68,4% del total de la superficie del país. Ahora bien, ¿qué son parques nacionales? Los parques nacionales en Venezuela son áreas y territorios que albergan ecosistemas que deben protegerse de la alteración por explotación o ocupación humana en Venezuela. Constituye paisajes donde existen especies de plantas y animales o hábitat de interés biológico, educativo, paisajista. Estas zonas permiten la realización de actividades recreativas, turísticas, actividades así como la investigación científica. En total hay 43 parques nacionales y 36 monumentos naturales, que equivalen al 21,76% del territorio venezolano. Los parques nacionales en Venezuela están bajo la administración del Instituto Nacional de Parques, comúnmente conocido como INPARQUES. ¿Qué son monumentos naturales? Los monumentos naturales de Venezuela son áreas de superficie limitada que por sus peculiaridades naturales, continentales o marinas, merecen protección y perpetuidad en su estado original. Se les considera de interés nacional y suelen presentar por lo menos una característica sobresaliente, tales como accidentes geográficos, belleza o rareza excepcional. Existe un total de 36 monumentos naturales, dispersos a lo largo de la geografía venezolana. Todos y cada uno de ellos están bajo el resguardo del Instituto Nacional de Parques, INPARQUES. Refugios de fauna silvestre. Son reservas de fauna silvestre, santuarios de fauna silvestre y los refugios, reservas y santuarios de fauna silvestre, espacios naturales creados en Venezuela para la conservación, defensa, mejoramiento y uso sostenible de la fauna en el país.
En ellos encontramos diferentes tipos de protección de aves, mamíferos, peces y reptiles y algunos anfibios propios de nuestra diversidad natural, algunos de los cuales enfrentan diversas amenazas para su subsistencia, razones suficientes para justificar la creación misma, ¿verdad? Hasta la presente fecha no han sido decretados ningún santuario de fauna silvestre en Venezuela, pese a que algunos científicos reconocen su conveniencia para el país, particularmente por lo restrictiva de su figura, que permitiría la protección y recuperación de especies raras o únicas. Hablando un poco sobre las reservas de la biosfera, las reservas de la biosfera en Venezuela son sitios reconocidos por la UNESCO, que innovan y demuestran la relación que puede alcanzar el ser humano en su naturaleza en el afán de conjugar la conservación y el desarrollo sostenible. Actualmente Venezuela cuenta con 2 reservas de biosfera reconocidas por la UNESCO. Las 2 reservas son el Alto Orinoco Cassiquiare y Delta del Orinoco. Seguidamente estaremos hablando sobre el decreto número 276, donde dicta el reglamento parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio sobre administración y manejo de parques nacionales y monumentos naturales, según la Gaceta Oficial de la República de Venezuela de número 406. En su artículo 1, el presente reglamento tiene por objetivo establecer normas generales por las cuales se regirá la administración y manejo de los parques nacionales y monumentos naturales. En cuanto a asignación de los usos permitidos, la regulación de actividades y las modalidades de administración propiamente dicha, para asegurar que tales espacios territoriales permitan el disfrute del pueblo venezolano, respetando los principios de conservación y defensa y mejoramiento del ambiente. En su artículo 5, la declaratoria de un parque nacional o monumento natural procederá previo estudio técnico que la justifique plenamente. Dicho estudio podrá ser realizado, número 1, a iniciativa del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. 2, a iniciativa del Instituto Nacional de Parques. 3, a solicitud de un grupo de ciudadanos representativos de una comunidad vinculada al área donde se localiza el espacio de cuyo estudio se trate, a solicitud de una o varias organizaciones de carácter privado de tipo conversionistas, a solicitud de una o varias entidades oficiales nacionales, municipales o estatales. En su artículo 10, de acuerdo a la singularidad, fragilidad y valor de los recursos naturales en el área y uso y actividades a ser permitidos, los parques nacionales y monumentos naturales, a los fines de su ordenación y manejo, podrán ser zonificados de acuerdo a la siguiente clasificación: clase 1, zonas de protección integral; clase 2, zona primitiva o silvestre; la clase 3 son zonas de ambiente natural manejado; clase 4, zona de recuperación natural; clase 5, zona de recreación; clase 6, zona de servicios; clase 7, zona de interés histórico-cultural o paleontológico; clase 8, zona de amortiguación. Ellas sirven para el disfrute de actividades científicas y educativas. En el artículo 12 están prohibidos el uso dentro de los parques nacionales, los que son los cultivos agrícolas en general, la cría comercial o subsistencia de animales domésticos y la agroforestación, actividades de agro, silvopastoril y la agricultura comercial, la minería y la explotación de hidrocarburos. ¿Qué otra cosa está prohibida? La construcción de cualquier tipo de planta de generación de electricidad de talla eléctrica, la construcción de diques marginales o cursos de agua y obras hidráulicas similares. También el aprovechamiento forestal, salvo aquellos permitidos temporalmente conforme a lo establecido en este reglamento.
también las plantaciones forestales de cualquier tipo, así como la introducción y siembra de plantas exóticas, a excepción de la siembra de arbustos y hierbas de valor ornamental en jardines de las zonas de servicio. Están prohibidas las industrias no artesanales, cualquier tipo de establecimiento comercial excepto ventas de souvenir, artesanías locales y concesionarios de los servicios públicos que presten dentro del parque. Las instalaciones de vallas y anuncios publicitarios comerciales. ¿Qué otra cosa está prohibida? Los desarrollos urbanísticos y asentamientos humanos, salvo las excepciones establecidas en este reglamento. Las urbanizaciones y clubes turísticos públicos o privados y las colonias vacacionales. La experimentación y manipulación de los recursos naturales renovables contenidos en el área con fines de su aprovechamiento comercial o de subsistencia. Cualquier otro expresamente prohibido por las características especiales del área en su correspondiente plan de ordenación y manejo respectivo según el reglamento de uso. Por otra parte, tenemos el decreto 1569 de fecha 11 de mayo del 76, el cual establece que el Ejecutivo Nacional no reconocerá indemnizaciones por ocupaciones o utilizaciones de terrenos en áreas protegidas como parques nacionales, reservas forestales, monumentos naturales, zonas protectoras, cuencas hidrográficas y reservas de regiones vírgenes. En el mismo se establece o se basa en la Ley Forestal de Suelos y de Aguas, que clasifica estos terrenos como áreas protegidas. El objetivo del decreto es proteger el medio ambiente y evitar la deforestación, el uso indebido de estas áreas. El decreto no afecta a los derechos de propiedad existentes, pero sí establece que los propietarios tienen derecho a una indemnización si ocupan o utilizan sus terrenos no autorizados. ¿Cuáles son las implicaciones? El decreto tiene un impacto significativo en los propietarios de terrenos en áreas protegidas. Los propietarios deben estar al tanto de las restricciones establecidas en el decreto y obtener las autorizaciones necesarias antes de ocupar o utilizar el terreno. También tenemos la resolución número 124, la resolución número 50, la resolución 80. Las mismas establecen que la pesca en parques nacionales solo se permitirá en casos excepcionales y estará regulada por los respectivos planes de ordenación, manejo y reglamento de uso. En ese sentido, la resolución se basa en la Ley Forestal de Suelos y de Aguas y en la Ley Orgánica del Ambiente. El objetivo de ambas resoluciones es proteger la biodiversidad y recursos naturales de los parques nacionales. La pesca solo se permitirá en casos excepcionales cuando no haya un impacto negativo en el ecosistema del parque nacional. La pesca en parques nacionales estará sujeta a las siguientes restricciones. ¿Cuáles son? Solo se permitirá la pesca deportiva o artesanal. La pesca estará limitada a determinadas especies y áreas del parque nacional. Se requerirá un permiso especial para pescar en un parque nacional. La pesca estará sujeta a las normas y regulaciones establecidas en el plan de ordenación y manejo del reglamento de uso del parque nacional. ¿Cuáles son las implicaciones? La resolución tiene un impacto significativo en los pescadores que frecuentan los parques. Los pescadores deben estar al tanto de las restricciones establecidas en la resolución y obtener los permisos necesarios antes de pescar en un parque nacional. Ahora bien, hablaremos del decreto 2817 del 30 de septiembre del 98. Establece este reglamento parcial de la Ley de Institutos Nacionales de Parques, INPARQUES, para la administración de los parques de recreación a campo abierto o de uso intensivo adscrito
al INPARQUE. El mismo señala, el decreto se basa en la ley de Instituto Nacional de Parque. El objetivo del decreto es establecer las normas y procedimientos para la administración y gestión de los parques de recreación, campo abierto o de uso intensivo adscrito al INPARQUES. El decreto establece las siguientes responsabilidades para el INPARQUE en administración de los parques de recreación a campo abierto o de uso intensivo. Uno es elaborar y ejecutar los planes de ordenación y manejo de los parques de recreación a campo abierto o de uso intensivo, otorgar permisos para la realización de actividades dentro de los parques de recreación a campo abierto o de uso intensivo, cobrar y administrar las tarifas de entrada y uso de los parques de recreación a campo abierto o de uso intensivo, realizar actividades de mantenimiento, conservación y vigilancia de los parques de recreación a campo abierto de uso intensivo, promover la educación ambiental y la recreación en los parques de recreación a campo abierto o de uso intensivo. Por su parte, tenemos el decreto 1420 del 26 de febrero del 82. Tiene como objetivo principal incorporar progresivamente las áreas de los embalses construidos por el Ejecutivo Nacional que hayan sido definidas expresamente para uso recreacional al sistema de parques de recreación a campo abierto administrativo por el Instituto Nacional de Parques, INPARQUES. Ejemplo de embalses tenemos en el estado Lara, Atarigua, los Dos Cerritos, el Ermitaño y los Quediches. Este decreto establece las siguientes disposiciones: es incorporar de manera progresiva las áreas de embalses con fines recreacionales que serán integradas gradualmente al sistema de parques de recreación a campo abierto de INPARQUES. Priorización. Se dará prioridad a aquellas áreas que no presenten conflictos con otros usos preexistentes. Competencias de INPARQUES. Y los INPARQUES tendrán la responsabilidad de administrar las áreas incorporadas, planificar, desarrollar, ejecutar y administrar las áreas incorporadas al sistema de parques, promover el uso recreativo, fomentar y regular el uso recreativo de las áreas asegurando la conservación del medio ambiente, deben coordinar con otras entidades, colaborar con las entidades competentes para la gestión integral de las áreas. ¿Cuál es el impacto? La implementación del decreto 1426 permite ampliar la red de parques nacionales, aumentando la superficie disponible para el disfrute y recreación de la población, optimizar la gestión de las áreas. ¿Cómo? Asegurando una administración eficiente y sostenible de los recursos naturales. Se debe promover el turismo. ¿Cómo? Fomentando el desarrollo de actividades turísticas en las áreas incorporadas. En resumen, el decreto 1426 busca fortalecer el sistema de parques de recreación en campo abiertos de INPARQUE mediante la incorporación progresiva de las áreas recreacionales y de los embalses construidos por el Ejecutivo Nacional, contribuyendo a la conservación del medio ambiente y fomentando el disfrute y recreación de la población. Para cerrar, quiero dejar esta reflexión. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Martin Luther